Dios le bendiga, pueblo del Señor. Dios le bendiga en esta hora, en esta mañana. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes algo que nunca hago, algo que nunca hago por las mañanas, ¿verdad? Transmitir un mensaje, algo inusual, pero en esta ocasión es una emergencia de parte del Señor, hermanos. Para ser más precisos, el Señor me da una palabra, hermanos, en la madrugada, para ser exactos a la 1:53 de la mañana, hermanos. Una poderosa palabra, hermanos, para compartirla con su pueblo. El Señor me decía, hermanos, en la madrugada, el Señor me decía que ya se acerca una tormenta de nieve para varias naciones. El Señor me decía, dile a mi pueblo que se prepare porque mi juicio y mi mano está sobre estas naciones de la tierra. Hermanos, el Señor me decía que muchos lagos de diferentes lugares, incluyendo México, van a quedar con capa de hielo, hermanos, en los próximos días de este mes de diciembre. Esto ya se los había compartido porque fue lo que el Señor me dio a principio, en mediados de junio, más o menos. Ya lo había compartido con ustedes. Pero el Señor me recalca y me reafirma esta revelación y me dice, dile a mi pueblo que esté preparado porque a mediados de este mes de diciembre, hermanos, en adelante, se vienen días complicados, tormentas de nieve en diferentes lugares como nunca en la historia, y en lugares donde nunca ha nevado va a nevar, hermanos, y donde hace mucho tiempo, en lugares donde ya tenía muchos años que no nevaba, va a suceder, hermanos. También lo que me dejaba muy impactado, hermanos, era lo que el Señor me decía. El Señor hablaba con voz firme, con voz de muchos estruendo, hermanos. Y decía el Señor, yo estaré sacando de las iglesias, yo estaré sacando lo sucio que hay en los altares, yo estaré sacando muchas cosas que no me agradan de las iglesias. Estaré levantando una generación de pastores que estará sacando lo sucio que hay en mi pueblo, así decía el Señor. Y que no les sorprenda que aparezcan pastores, una generación de pastores que estarán sacando, como nosotros decimos, los trapitos al sol. Es lo que me decía el Señor. Que no les sorprenda a mi pueblo, que no les sorprenda que yo levantaré una generación de pastores que estará sacando lo sucio de las iglesias. Les estará nombrando lo mal que está mi pueblo, me decía el Señor. También me hacía mucho énfasis, hermanos, sobre el año 2022. A mí, hermanos, yo me quedé paralizado en la madrugada, yo me quedé paralizado con lo que el Señor hablaba y con lo que el Señor me decía. 2022, el año de los volcanes, el año de los asteroides, el año de los sismos, el año de los huracanes. 2022, me decía el Señor, es el año donde iniciará lo más fuerte, es el año donde mi mano tocará a cada nación y que no les sorprenda, decía el Señor. 2022, año de juicio muy fuerte, decía el Señor. Que no les sorprenda a mi pueblo porque esto ya se había anunciado, pero muchos aún no quieren entender, muchos no quieren aceptar que los juicios de Jehová han comenzado, hermanos. También el Señor me decía, dile a mi pueblo que se prepare porque yo ya vengo. Mi venida está cerca, me decía el Señor. Que no desespere mi pueblo, pero es necesario que la iglesia sea purificada y sea procesada con estos juicios, decía el Señor.
que es necesario que mi pueblo se limpie y que el Señor pasaría por un proceso difícil y duro al pueblo, a su pueblo, a la iglesia. El Señor me dijo, pronto llegará la justicia a cada nación. Cada nación tendrá su propio pago. Cada político, cada juez tendrá su justicia, me decía el Señor. Su propia justicia. Su mano la sentirán. Muchos hermanos, muchos van a ser enjuiciados. Muchos van a ser enjuiciados. Literalmente, hermano, hablando literalmente. Muchos, llegó la hora de que paguen todo lo mal que le han hecho a su pueblo, los gobiernos. Varias naciones, incluyendo México. La justicia los estará alcanzando, me decía el Señor. Y este es un proceso de prueba, un proceso de limpia. Es necesario que el pueblo esté preparado, decía el Señor. A mí me dolía el corazón cuando yo escuchaba lo que el Señor me decía, hermanos, en la madrugada de hoy, 1:53 de la mañana. A mí me dolía el corazón cuando yo escuchaba lo que el Señor me decía, lo que el Señor hablaba en ese momento. Me decía, percibe a mi pueblo, porque este mes de diciembre será un mes muy complicado, difícil para terminar el año 2021. Pero el 2022 vienen cosas más fuertes. Y quiere que nos estemos agarrando de su mano, que no nos salgamos de la sombra del Omnipotente. Preparémonos, hermanos, porque juicio viene. 2022, como él me lo decía, 2022, el año de los huracanes, el año de los asteroides, el año de los sismos, el año de los volcanes, el año de grandes incendios forestales también. Preparémonos, hermanos. Oremos por cada nación, oremos por cada familia, oremos por esta situación, nuestro entorno, que estamos pasando tiempos difíciles, hermanos. Estamos entrando apenas en los dolores de parto. Y si estos son los principios, ¿cómo serán más adelante el tiempo, hermanos? Nada más imagínese usted cómo irá a ser todo más adelante. Esto es una transmisión, hermano, que estoy haciendo algo inusual, nunca lo hago. Pero el Señor ponía en mi corazón y me decía, tienes que hacerlo, tienes que hablar al pueblo. Esa inquietud yo la tenía durante la madrugada, hermanos, y no lo podía callar. Por eso es que estoy delante de ustedes avisándoles, estoy alertándoles. Sé que muchos no lo creen, sé que muchos han cerrado sus oídos, sé que muchos luego dicen, ¿y dónde dicen la palabra? Si sabemos nosotros que todo está escrito, cierto, hermanos, pero Dios avisaría a su pueblo cuándo empezarían los principios de dolores, cuándo empezarían los juicios. Y el Señor está avisando, pero muchos cierran sus oídos y no quieren oír. Pero su mano, la mano de Jehová tocará sus naciones y muchos serán testigos de lo que estará pasando próximamente. Y no lo digo yo, lo dice el Señor. Si dice, estaré levantando una generación, escuche muy bien esto. Una generación de pastores que estarán sacando lo sucio de cada iglesia, de los altares, hermano. Que no nos sorprenda que existen pastores hoy en día y son contados los que hablan sobre la verdad y muchos los enjuician, diciendo que no tienen amor, diciendo que es un pastor que juzga a los demás. No, hermanos, no es el pastor, es el Señor que está trabajando y está sacando lo sucio que hay en los altares. Que no nos sorprenda. Si el Señor dice y afirma
que Él levantaría esa generación y la está haciendo, hermano, lo está haciendo. Porque el Señor es santo, 3 veces santo. Y la santidad dice mucho, la santidad de Jehová. Que no nos sorprenda, hermanos, porque a mitad de diciembre vienen los terribles juicios como no lo hubo nunca. Habrá oscuridad en la tierra y se está viviendo, hermanos. Que no nos sorprendan los juicios de Jehová, porque por eso se está alertando al pueblo. Pongámonos a cuenta, pueblo de Dios. Examinemos nuestra vida, cómo estamos. Sabemos que somos humanos y imperfectos, pero por su sangre somos redimidos para perdón de nuestros pecados. Procedamos al arrepentimiento, hermanos. Procedamos al arrepentimiento. El Señor dice, yo ya vengo. Y cuando el Señor suena alarma, suena trompeta, avisa a sus siervos, es porque el Señor ya está a un paso de arrebatar a su iglesia, a su pueblo. Que Dios les bendiga, hermano, a cada uno de ustedes que se dieron el tiempo para escuchar esta breve revelación. Dios les bendiga. Buen día a cada uno de ustedes en sus naciones, en sus países, y oremos los unos a los otros. Dios les bendiga.